Mis amados, buenos días. Sean bendecidos ustedes en este día, en esta mañana. Tenemos hoy el privilegio y la oportunidad de una vez más reunirnos y de compartir este hermoso tiempo con Dios devocional de la mañana, el día, el momento en el que nos encontramos con el Padre y con su palabra y somos exhortados, somos amonestados y somos guiados por el Espíritu Santo. Y Él viene a nosotros y nos habla, y su sabiduría, que es eterna, llena nuestros corazones. Les saluda el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Ibagué. Y desde esta ciudad les bendecimos en esta mañana. Y oramos al Padre en el nombre de Jesús para que este tiempo sea provechoso para su espíritu, para su alma y traiga sanidad a su cuerpo. Quiero invitarle que me acompañen y leamos la palabra, no sin antes saludar a las personas que nos están escuchando a través del dial de nuestra emisora 88.8 y en las diferentes redes sociales con las que compartimos este tiempo con Dios. Lean conmigo, por favor, vayamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 1 al 11. Lucas 6, 1 al 11. Dice la palabra del Señor así, leámoslo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer el sábado? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Hermosa palabra, hermoso tiempo, hermoso mensaje que nuestro amado Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y qué mejor que todos unidos en este tiempo recibamos esta palabra como luz, como dice el Salmo 119, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, para entender la voluntad de nuestro amado Padre, para comprender qué quiere Él con nuestras vidas. Tengo certeza en esta mañana al leer la palabra, y viene a mi espíritu una convicción, que esta palabra traerá sobre cada uno de los oyentes algo que solamente Dios puede hacer. Que esta palabra será refrigerio al alma, que esta palabra será certeza y convicción y será confirmación en los oyentes, porque esperan y anhelan escuchar la voz del Espíritu Santo, convenciéndolos, redarguyéndolos, pero también confirmando decisiones por tomar. Pido en el nombre de Jesús que esta palabra ayude a los oyentes a confirmar decisiones en sus vidas, les ayude a entender la voluntad del cielo, la voluntad del Padre. Vamos a orar. Acompáñenme y oremos todos juntos y recibamos este tiempo con Dios. Amado Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Descansamos en tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Cristo, y sabemos que tu voluntad es perfecta. Oh mi Dios, en esta mañana queremos proponernos acercarnos a ti confiados, descansando y sabiendo que tú eres Señor de todos nuestros días. Descansando y sabiendo que tú eres el dueño de cada uno de nuestros días y que nada sucede de forma fortuita,
que todo es conforme a tu propósito y a tu voluntad. Sea tu palabra en este día haciéndonos entender el amor que tú tienes por nosotros, el amor que tú tienes por tus hijos, por tu iglesia, y que en esta mañana lo recibimos a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y amén. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 11, enseña cosas muy importantes para edificar nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 1, aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos, las comían. Y a partir del versículo 2 en adelante, los fariseos empiezan a atacar a Jesús por sus actos, por sus acciones, por lo que Él determina hacer. Hay algo que yo tengo claro y he aprendido a través de la palabra, con el paso de los años. El Espíritu Santo me ha hecho entender que todo lo que está escrito, de lo que quedó escrito de Jesús en la Biblia, todo lo que Jesús hizo tenía una razón, tenía un motivo. Jesús nunca hizo algo por hacerlo, Jesús nunca se movió por moverse. La palabra dice que todo lo que Él veía hacer del Padre, Él eso hacía. Y nunca Jesús hizo nada, nunca dijo nada, nunca tuvo ninguna acción que no fuera guiada, orientada por el Espíritu Santo, que no fuera guiada por el Padre y que no tuviera un propósito en sí. Entonces, pienso en la imagen de Jesús caminando con sus discípulos en los sembradíos, arrancando espigas con las manos, restregándolas para comerlas. Y definitivamente viene a mí la palabra, viene a mí la ley y las tradiciones judías. En la antigüedad, en el antiguo Israel, en el del Antiguo Testamento, existían 39 actividades o categorías que eran prohibidas en el día de reposo. Una de ellas era cosechar. La Torá no permitía, la ley no permitía que en el día de reposo se cosechara. No era permitido que se hiciera. Pero Jesús, en ese día de reposo, decide salir con sus discípulos, compartiendo con ellos, hablándoles, edificándolos, formándolos, y decide hacer algo. Y me pongo a pensar por un momento en sus discípulos, qué pensarían ellos al ver que Jesús, pasando en el día de reposo frente a los sembradíos, tomar y arrancar las espigas. Jesús pasa por los sembrados, Él arranca las espigas, y creo que al los discípulos ver a Jesús arrancar las espigas y restregarlas para comerlas, ellos también lo hicieron. Dice la palabra, sus discípulos, versículo 1, arrancaban espigas y también comían con Él. Puedo entender un poco cuando leo esta palabra que Dios, que nuestro amado Jesús, en su infinito amor nos enseña que Él es Señor de todo. La ley de Dios decía que sí, que no se podía cosechar en el día de reposo, pero también la misma ley enseñaba que cuando cuando el campesino recogiera la siega de todo lo que cultivara, no podía recoger hasta lo último de los rincones de los campos para brindarles la oportunidad a los que caminaban cerca a los sembradíos, a los que viajaban, a los pobres, a los que caminaban alrededor, darles la oportunidad de, en generosidad, brindarles algo de alimento con lo que había sembrado aún ahí, que no había sido segado, recogido. Digo esto porque en el Deuteronomio 23, 25 aparece esta porción. Jesús sabía eso, Jesús conocía la palabra. Jesús sabía que aunque no era lícito recoger, segar en el día de reposo, también sabía que se permitía que en los campos pudieran comer, tomar con las manos de la generosidad de los demás. Siendo así, entonces los discípulos no eran culpables de tomar el grano en el día de descanso, no eran culpables de tomar el grano en el día de reposo. Los fariseos vivían bajo reglas y no quebrantaban ninguna de las leyes. Bueno, ese era el propósito de ellos. Dice el versículo 2, y que los fariseos preguntaron, ¿por qué hace Jesús lo que no es lícito hacer el sábado? La respuesta de Jesús en el versículo 3 es, ¿ustedes no han leído esto? ¿Ustedes no se han dado cuenta que aún David hizo lo que hizo
con su gente el día que tuvo hambre? Entendamos un poco la palabra. Los fariseos se preocupaban por los rituales religiosos, por seguir al pie de la letra la ley, pero se olvidaron el propósito de la ley. Los fariseos se preocupaban por los rituales, por no quebrar ninguno de los mandamientos de la ley, pero se les olvidó el propósito del templo. Y cuando digo el propósito del templo, me refiero a lo que Jesús empieza a explicar, de lo que David empieza a entrar y llega al templo y come del pan. Se les olvidaba que el propósito del templo es hacer que la gente llegue a la casa de Dios, la gente llegue a Dios. ¿Quién es mayor, el templo o Cristo? Creo yo que es mayor Jesús. Es más, en el momento de su muerte, el templo se parte en dos, el altar se parte en dos, y Él es edificado como un templo nuevo. ¿Quién mejor que Jesús puede conducir a la gente a Dios? Entendamos el momento en el que David entra al templo y se propone comer del pan de la proposición. Eran 12 pedazos de pan que significaban las 12 tribus. Estaban en una mesa en el templo. Y era el pan de la proposición porque también significaba el pan de la presencia. Cuando David entró a comer del pan junto con los suyos, entró porque tenía necesidad de alimentarse. Si hay algo que Jesús, y lo he reiterado muchas veces, si hay algo que Jesús ataca duro y fuerte, es la religiosidad. Nosotros tenemos que entender que Jesús se movía y todo lo que decía y hacía tenía un propósito. Esta palabra en este momento nos enseña algo importante. No podemos acartonar, no podemos encerrar la palabra de Dios, no podemos volver religioso un mensaje tan hermoso como es el mensaje de la salvación. No podemos hacer que nuestra vida se manifieste de forma religiosa cuando Jesús quiere manifestar la vida de fe como una oportunidad para alimentarnos, para que la gente se alimente de Dios, coma el pan de vida, se alimente de la palabra del Señor, de la presencia de Dios. Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿quién es el Señor? ¿El día de reposo o Cristo? Dice el versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús dijo que Él era Señor del sábado y trató de revelar a los fariseos que Él tenía la autoridad aún por encima del día de reposo. El día del reposo es el día de descanso, es el día en el que nosotros descansamos en la presencia de Dios. Aún todavía existen modelos tradicionales que hacen que la gente vuelva el día de reposo como un día religioso. Y la gente va a la iglesia el domingo y recibe la palabra, pero no entiende que tiene que ir a descansar en la presencia de Dios. No comprende que tiene que ir a alimentarse, a reposar en su presencia. Necesitamos reposar en la presencia del Padre, necesitamos descansar en la presencia del Padre. El día de reposo, el día de descanso, el día del Señor es para que nosotros nos postremos a sus pies y nos alimentemos de Él, comamos del pan de vida. Por eso Jesús hace alegorías con el alimento, con las espigas, con el pan que estaba en el templo, por lo que hizo David. Y remata diciendo en este texto de una manera clara: Él es el Señor, Él es el día del reposo, Él es el dueño del día del reposo, Él es el Señor del momento, Él es el dueño de todo, y aún del sábado Él es el Señor. Entendemos que no podemos seguir perdiendo nuestros días en actitudes religiosas. No podemos hacer más sagrados los instrumentos del templo que el mismo Señor, quien es la presencia de Dios. No podemos hacer más importantes los utensilios o los elementos del templo
sin darle mayor importancia al dueño de la vida por quien se levanta el templo. Es más importante Dios que los instrumentos que se usan para adorar a Dios. No por eso significa que tengamos que mal utilizar los instrumentos de adoración. Usted y yo somos templo y no por eso debemos mal utilizar nuestro templo. Pero siempre será más importante el dueño, el Señor, nuestro Padre, que los instrumentos con que se adoran. Por eso debemos rendir nuestras vidas para adorarle a Él, para honrarle. Y usted que me está escuchando en esta mañana, quiero pedirle que haga un análisis, una evaluación de su vida, en cuál de las posiciones está usted. Si usted es de los que camina con Jesús recogiendo espigas, o si usted es de los que analiza cuál es el error del otro. Si de forma religiosa evalúa si el otro está cumpliendo o no está cumpliendo con una vida de fe. Cuando yo entiendo que Jesús es el Señor de todo, todos mis días, todo mi tiempo es para honrarle. Entonces ya no solamente el sábado es el día del Señor, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días son los días del Señor. Porque todos los días son importantes para Él. En todo momento, todos los días debo honrar a mi Dios, porque de Él son todos los días. La palabra dice en el Nuevo Testamento que Él sustenta todas las cosas. Él es el Señor de todos los días. Ahora, pasemos al versículo 6 en adelante. Dice el versículo 6, aconteció también en otro sábado que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Veamos el momento. En un día de reposo, Jesús empieza a enseñar. Claro, no es una enseñanza cualquiera, es la doctrina del reino por revelación que quería ser mostrada a través del Hijo de Dios. Y a Jesús le pusieron, digo yo, lo podría decir solamente yo digo de esta manera, intencionalmente, el hombre que tenía la mano seca, para saber qué iba a hacer Jesús, si lo sanaba o no lo sanaba. Era día de reposo, era día en el que no se podía hacer nada. Dice el 7, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el sábado lo sanaría, porque necesitaban buscar con qué acusarlo. El versículo siguiente dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, miró al hombre de la mano seca. ¿Saben algo? Si hay algo que me fascina enormemente de mi amado Jesús, es que Jesús conoce las intenciones de nuestros corazones. Jesús sabe qué hay en nuestros corazones a la hora de buscarle, cuando le buscamos. Jesús es el dueño de todo. Y Jesús sabe con qué intención le buscamos. Jesús entiende cuando llegamos a su presencia y cómo llegamos y con qué intención llegamos. Cuando queremos escuchar de su palabra y cómo lo hacemos. Cuando servimos en la casa del Padre y cómo lo hacemos. Con qué intenciones nos sentamos en una silla, en una dominical, en un servicio, en un culto, en una celebración, como quiera decirlo, a recibir la palabra. ¿Con qué intención lo hacemos? Es más, mientras estoy predicando, Jesús conoce cada pensamiento de los que están oyendo este mensaje y con qué intención lo están oyendo. Cada pensamiento que elevamos, Jesús lo conoce. Él necesita hallar mentes y corazones puros y limpios. Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos y dispuestas a amarle de corazón, con toda su mente, con todo su corazón. Jesús, conociendo los pensamientos, llama al hombre de la mano seca. Y yo quiero en esta mañana, en el nombre de Jesús, llamar a aquellas personas que se secaron, que su corazón está seco, que ya no tienen la misma motivación espiritual que tenían antes, pero que están en el templo, o sea, que van a la iglesia, que quieren buscar de Dios. Yo llamo en esta mañana en el nombre de Jesús a aquellas mujeres y a aquellos hombres
que no solamente tienen su mano seca, tienen su corazón seco. Y quiero en el nombre de Jesús hablarles a ellos para preguntarles si están dispuestos a creer la palabra de Dios, si están dispuestos a escuchar la voz de Dios, cuando Dios, mirándolo a Él, al de la mano seca, y mirándolos a los que están escuchándolos, porque Él ve los pensamientos, les pregunta si desean ser sanos. Él le dice al hombre de la mano seca, versículo 10, extiende tu mano. Yo quiero en esta mañana, en el nombre de Jesús, preguntarle a alguien que está escuchando este mensaje: ¿quieres ser sano? ¿Quiere que su vida espiritual se reactive? ¿Anhela que su ministerio vuelva a recomenzar y sea avivado en el fuego del Espíritu Santo? ¿Quiere ser usado una vez más por Dios como lo fue usado en otras oportunidades? ¿Quiere salir de ese sistema religioso que no le permite ver cosas más allá de lo que se podrían ver? Jesús está viendo sus pensamientos y Él sabe qué hay en su corazón. Y hablo con aquellos que sí quieren, y con los que sí quieren ahora mismo, en el nombre de Jesús, les digo como la palabra dice: extiende tu mano, dice la palabra. Jesús dijo: extiende tu mano. Y dice la palabra, y Él, el que tenía la mano seca, la extendió. Vamos, levante su mano por un momento, extienda su mano ante la presencia de Jesús, y en el nombre de Jesús, pídale a Él que toque su mano, que suelte, que desate una palabra para que su corazón, que estuvo seco durante mucho tiempo, muchos años, y estoy hablándole a hombres, a mujeres que han sido llamados al ministerio, que han negado su llamado, que se han frenado, a personas que han nacido en medio de familias cristianas, que se quedaron fríos, que cerraron su llamado, que se volvieron religiosos. Estoy hablando de aquellas personas que han recibido la palabra, pero se enfrió su corazón. Y les digo en el nombre de Jesús, extiendan sus manos. En el nombre de Jesús, extienda su mano, porque Cristo en esta mañana quiere hacer un milagro, quiere traer vida ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 10, y Él lo hizo y su mano fue restaurada. Y yo en el nombre de Jesús lo creo y recibo esta palabra para mi vida, para mi casa, para mi familia, y desato esta palabra en el nombre de Jesús para los que están oyendo, para los que reciben en el Espíritu esta palabra. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Creo en el nombre de Jesús que nuestras vidas tienen que ser restauradas por el poder del Espíritu Santo y por el llamado que Cristo está haciendo para que se quite de nosotros toda religiosidad y volvamos a una vida despierta, a una vida avivada en Cristo Jesús. Es irónico, y yo sé que al leer el versículo 11, los escribas y los fariseos, al ver que Jesús hizo esto, ellos entraron en furor y hablaban entre sí para planear matar a Jesús. Es irónico ver cómo aquellos que se sintieron ultrajados por la supuesta violación del sábado no tuvieron escrúpulos para preparar en ese mismo momento, un día del sábado, un complot para destruir a Jesús. El espíritu religioso siempre querrá destruirnos. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero pedirle que le permita al Espíritu Santo que le toque en esta mañana con su mano extendida y que se libere de toda acusación y de toda cadena que viene sobre usted. Reprendemos todo espíritu que se vino en contra de los hijos del Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu que frenó, que es contrario a Dios, que frenó la vida espiritual de las personas, es echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que todo espíritu de orfandad espiritual es echado fuera de los que reciben esta palabra. Ahora se activan hijos llenos del Espíritu Santo, que extienden sus manos y que aunque estuvo seco su corazón y su espíritu, ahora vuelven a la vida en el nombre de Jesús.
Lo declaramos y lo confesamos y creemos que esta palabra activa el llamado al servicio, a servir en el reino con manifestaciones poderosas en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo por esta palabra. Confesamos que todo espíritu religioso, todo espíritu de orfandad se va de nuestras vidas. Creemos que tú nos has tocado con tu presencia y que sin importar la vida religiosa de quien nos ataque, sin importar las reglas religiosas de quien nos ataque, se hayan venido en contra de los hijos del Señor, hoy creemos que estamos llenos de ti y tú nos has activado en el llamado y en el propósito por el cual hemos sido investidos desde el comienzo de la eternidad. Te damos gracias, Jesús, porque hoy tu presencia está entre nosotros y nos sujeta, nos sostiene, nos afirma, nos alinea para que se cumpla tu voluntad en nosotros. Te pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que esta palabra traiga una activación profética sobre las personas que tú has llamado para que sus manos secas, su corazón seco, ahora mismo sean restaurados. Gracias te damos, Rey, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.